En nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla Cambio Climático y Alternativas Energéticas Sustentables, organizada por el Departamento de Ingeniería Mecánica de nuestra Casa de Estudios, en el marco de una gran cartelera de actividades en torno a la celebración de un nuevo mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. A continuación, saludamos a quienes nos acompañan en el día de hoy, autoridades, académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y también a la comunidad externa presente en esta transmisión. La universidad, con el objetivo de visibilizar su quehacer científico y tecnológico a la comunidad de todo el país, se ha preocupado de celebrar esta importante fecha completamente online debido a la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país. Para dar inicio a esta actividad, damos paso a la charla Cambio Climático y Alternativas Energéticas Sustentables. Esta presentación será realizada por el profesor Alex Flores Madariaga. Él es ingeniero industrial e ingeniero mecánico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, magíster en Economía y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y magíster en Ciencias de Ingeniería Mecánica de nuestra Casa de Estudios, doctor en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. Dirige el innovador proyecto Simulación Multiescala de la capa límite atmosférica utilizando el modelo MC2-LES para la evaluación del recurso eólico sobre terreno complejo. Actualmente es profesor en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Estimado profesor, por favor, adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes a Paulina, al señor rector, al vicerrector, a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y a toda la comunidad externa. Le doy la bienvenida a esta charla que, como bien lo explicó Paulina, se titula Cambio Climático y Alternativas Energéticas Sustentables. Ahora voy a compartirles mi pantalla con la presentación para iniciar la charla. Muy bien. Quiero agradecer particularmente porque se han mostrado muy interesados en esta charla varias personas de la comunidad externa. Me han expresado el interés en conocer un poco más sobre esta correlación que existe entre las problemáticas ambientales y obviamente que tienen una derivada en el sector económico con lo que son alternativas de solución que se apoyan en los conceptos de sustentabilidad integral. Es importante que en este mes que celebramos la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, nos preocupemos por observar un poco más hacia afuera para ver qué problemas están aquejando a la humanidad, aparte de lo que es la pandemia, pero lo que se avisora en el futuro que va a convertirse en una gran crisis medioambiental y energética para poder justamente en este ámbito de la ingeniería implementar soluciones, desarrollar soluciones que puedan brindar una salida plausible para la humanidad y particularmente para Chile. En el contexto de la crisis energética mundial, lo que se ha visto es un aumento en el consumo de los energéticos fósiles, básicamente el carbón mineral que se viene consumiendo desde hace unos 200 años o más. También, bueno, el carbón mineral se explota desde hace mucho más, pero se consume industrialmente en cantidades importantes desde hace unos 200, 250 años. También el petróleo, que se explota también desde fines del siglo XIX y que empezó a consumirse a gran escala después de la Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial empezó a utilizarse derivados del petróleo a gran escala, en escala industrial.
y el gas natural también, que sigue siendo parte de los combustibles energéticos fósiles, pero genera un impacto menor, ¿no? Estos consumos exacerbaron el problema que existe entre las grandes economías y las economías emergentes, en el entendido que las naciones industrializadas buscaban la apropiación y explotación de estos recursos naturales fósiles justamente para poder alimentar sus economías, que están en permanente crecimiento debido a la creciente demanda que se asocia al crecimiento poblacional. Como se ve aquí en el gráfico de la derecha, superior izquierdo, derecho, nosotros tenemos un aumento permanente de del consumo energético y particularmente han aumentado las energías combustibles fósiles, generando un problema importante en el ámbito medioambiental. Hoy en día, debido a que la tecnología de combustión convencional, a pesar de que ha ido mejorando, todavía emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Eso ha profundizado el calentamiento global y actualmente se ha proyectado que va a seguirse calentando el planeta, incluso con una diferencia de 5 grados adicionales, lo cual va a traer graves consecuencias de aquí al 2100, más o menos. La concentración poblacional en el planeta está sobre todo en la franja superior de este gráfico de la esquina inferior derecha, donde vemos que se concentra en Europa, Asia y parte de Sudamérica y Norteamérica. Principalmente en las naciones industrializadas es donde más se consume energía fósil y lamentablemente no se han incorporado soluciones energéticamente sustentables en una escala que permita superar el problema medioambiental que esto está generando. El problema energético se ve reflejado o se revela justamente con los vaivenes del precio del combustible, particularmente el petróleo, que va asociado con eventos de conflicto geopolítico debido a que las naciones que más consumen los derivados del petróleo buscan la explotación y la apropiación de este recurso, que está sobre todo concentrado en países del Medio Oriente y en Venezuela. Estos conflictos, obviamente que han generado fluctuaciones importantes en el precio del petróleo, como se ve aquí en este gráfico de la evolución del precio del barril de crudo Brent y también del el Western Texas, que ha tenido fluctuaciones importantes en los últimos 40, 50 años. Nosotros, lamentablemente, tenemos nuestras economías indexadas al precio del petróleo, no solo porque es un energético importante, sino porque como derivados del petróleo hay muchas otras materias primas y productos como las pinturas, los aceites y un montón de plásticos que se derivan de este recurso natural que es prácticamente la sangre del sistema, ¿no? Se le conoce comúnmente como el oro negro. La crisis energética en Chile tiene unas connotaciones especiales. Desde los años 80 se empezó a sentir en Chile el problema energético, el conflicto, sobre todo porque había una alta dependencia de la matriz energética en la generación hidráulica. En esos años se empezó a generar un problema medioambiental con la profundización de la sequía
y se optó por el cambio al gas natural, que se produce en Chile en ciertas cantidades, pero no suficiente para poder alimentar la matriz energética, por lo cual se optó por consumir el gas natural de Argentina y de otros países, entre esos Bolivia, o importados de otros países del Medio Oriente, etcétera. Pero debido a que el mercado es fluctuante, a ciertos conflictos geopolíticos, particularmente con Argentina, este se volvió cada vez más limitado y obligó a Chile a repensar de dónde iba a obtener sus energéticos. Así que se empezó a planificar una reconversión energética para incorporar los energéticos, las fuentes energéticas renovables, sobre todo la energía solar fotovoltaica y también la energía eólica a partir de los años 2000, sobre todo de la mitad de la primera década, y así es como empezó Chile a reconvertirse a una matriz energética más sustentable, obligando al país a diseñar una política energética nacional que fue, gracias a Dios, discutida públicamente y se logró disminuir la dependencia en los energéticos fósiles progresivamente y a pesar de ello todavía queda un largo camino, como se puede ver en este gráfico superior derecho. Todavía en el 2019 la matriz energética chilena depende altamente de los energéticos como el carbón, gas natural y el petróleo. No obstante, han ido en aumento, sobre todo la energía hidráulica de embalse y la energía fotovoltaica, y en menor medida la energía hidráulica de pasada y la energía eólica. Hoy en día existen muchos proyectos ya operando, sobre todo de plantas solares y de plantas eólicas, tanto en el litoral como en la depresión intermedia de las regiones del norte y también del centro y el sur, y se proyecta que van a seguir en aumento en el marco de esta política energética nacional que define metas claras al 2035, al 2050, y que promueve justamente la penetración de las energías renovables no convencionales al menos a un 70% al 2050 para alimentar toda la industria, el consumo residencial y sustituir justamente los energéticos fósiles. Parte de esta política nacional en torno a las energías y cómo confrontar el cambio climático ha obligado a la sociedad chilena a implementar una política de descarbonización que plantea en esencia el cierre progresivo de las plantas de termoelectricidad basadas en carbón mineral. Antes del 2040, al menos deberían estar cerradas 8 de las principales centrales de carbón mineral, que actualmente suman 29, y antes del 2050 debería lograrse la carbono neutralidad. Esto nos obliga también a pensar en cuáles son otras causas de este cambio climático. No solamente son los problemas energéticos, quizás eso es lo que más ha profundizado la crisis, pero la manipulación inadecuada de los recursos naturales, la falta de medidas para el manejo del agua
la depredación de los bosques, etcétera, ¿no? El manejo de los residuos sólidos, en fin, muchos problemas que muchas veces se dejan de lado para poder impulsar la industria y que han perjudicado severamente el medio ambiente en el marco de las necesidades de crecimiento económico y que hoy se ven aún más profundizadas con el aumento del consumo de los energéticos fósiles. No obstante, en los últimos años, producto de la implementación de esta política energética nacional, un programa de descarbonización bien definido en Chile, que empezó a operar a partir del 2018. Chile hoy se proyecta como una de las 5 economías emergentes más atractivas para invertir en energías renovables. Eso es una excelente noticia y sobre todo se debe a que en el mundo se sabe de que Chile tiene el potencial energético solar más alto o uno de los más altos del mundo, y eso lo hace atractivo al capital privado. Y aquí mismo en Chile las empresas energéticas, las grandes generadoras también están invirtiendo mucho capital en el desarrollo de centrales fotovoltaicas, etc. Muchas empresas mineras también están desarrollando sus propios proyectos para el autoabastecimiento energético, y eso libera la presión o reduce justamente la necesidad de alimentar estas plantas, estas faenas mineras con energía fósil. Aquí yo coloqué una fotografía que compara el lago Peñuelas en 1984 y en el 2019, y al igual que este lago, así hay muchos acuíferos de superficie en Chile que están sufriendo los efectos del cambio climático con reducciones hasta del 80, 85% o incluso más de su volumen. Los ríos han perdido al menos 15, 16% de su caudal, y siguen habiendo grandes problemas con olas de calor, incendios y otros que son reflejo del cambio climático. O sea, no solamente el sector energético o el sector industrial manufacturero se ve complicado por el uso de los energéticos, también, por ejemplo, el sector agrícola, sobre todo de exportación de frutales y otros, por ejemplo, áreas de manejo acuícola, todos se ven afectados por este fenómeno a gran escala. El cambio climático en realidad ha estado presente en el planeta en diferentes periodos. Hace 5 millones de años ya existía el proceso de cambio climático. El planeta era un poco más cálido, luego se enfrió y en el último millón de años se mantuvo relativamente frío, pero empezó a calentarse con la actividad industrial de los seres humanos, generando así un alza aproximadamente de 1,5 a 2 grados Celsius, y eso va correlacionado o de la mano con la emisión de dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero antropogénico que tiene mayor forzamiento térmico. Eso significa que su ingreso a la atmósfera genera la mayor contribución energética a este efecto de atrapamiento de calor, podríamos decir. O sea, cuando la radiación solar ingresa a la Tierra, se conserva una porción en la superficie del planeta y otra porción se refleja hacia el exterior. Pero producto de esta masa de gases que
recubre el planeta, una porción de esa radiación que se ve reflejada se atrapa en las estratos de la atmósfera y de esa forma se puede conservar cierta temperatura, ¿no? Eso es un proceso natural que es deseable para sostener la vida, pero con el ingreso de una cantidad excesiva de dióxido de carbono, ese forzamiento energético adicional exacerba el calentamiento y produce anomalías en la temperatura, en los fenómenos meso y microescala de la climatología, etc. Aquí en los gráficos de la derecha, ustedes pueden ver cómo las emisiones han aumentado significativamente en los últimos 200 años y van a continuar en aumento, sobre todo por el consumo del petróleo y también del carbón mineral, que ha tenido un consumo ascendente desde hace unos 200 años más o menos, y en el caso del petróleo aproximadamente unos 70, 80 años. La proyección de la temperatura sigue en ascenso. Probablemente en los próximos 50 años vamos a tener todavía una tendencia al alza si no se toman medidas serias para revertir este proceso. Y eso dice relación justamente con la forma como nosotros producimos y consumimos electricidad y otras formas de energía, sobre todo para el transporte público, etcétera, y la industria. Es importante que nosotros, sobre todo, demos solución a la tecnología de combustión, cómo hacerla más eficiente, cómo reducir esos efectos de contaminación y cómo también reducir la contaminación térmica, ¿no? Porque muchas veces se captura el gas el gas de efecto invernadero, pero también salen emisiones muy calientes, no se recupera el calor muchas veces y eso también genera anomalías en el medio ambiente circundante. Entonces hay que trabajar en muchos aspectos para poder reducir ese efecto de calentamiento adicional antropogénico. En Chile básicamente tenemos una dualidad. Según ciertos estudios, a partir del 2015, Chile integró los 10 países más afectados por el cambio climático. Sin embargo, la Universidad de Notre Dame, en un estudio que realizó a mediados de la segunda década de este siglo, ubica a Chile entre las 25 naciones mejor capacitadas para enfrentar esta crisis ambiental. Eso porque puede recuperarse en términos de infraestructura, puede quizás desplegar sistemas de salud, puede hacer investigación científica para la mejora en la resiliencia de ecosistemas, no a gran escala, solamente algunas instituciones, algunos centros de investigación tienen esa capacidad y falta mucho más trabajo. Pero lo que sí es importante de entender es que Chile está entre las naciones que se ven más afectadas por el cambio climático, sobre todo porque tiene una alta radiación solar, tiene un proceso de desertificación acelerado y debido a que está en latitudes donde los procesos energéticos son significativamente más radicales por los flujos de masas polares, etc. Se producen olas de calor, se producen efectos atmosféricos adversos que terminan perjudicando todos los ámbitos productivos, particularmente los que dependen de los ciclos estacionales del medio ambiente, como la producción agrícola y otras, ¿no? La ganadería, etc. En este caso, aquí vemos en el gráfico inferior derecho
los récords de temperaturas registrados en verano del 2019, y en todos los casos se superan los 30 grados, quizás en algún punto como en Puerto Williams hay 26 grados, pero el resto del país todos superan los 30, 35, incluso 40, 42 grados, lo cual es muy preocupante, puesto que esto refleja el proceso de desertificación, de degradación del medio ambiente en Chile. Y esto no es una anomalía de ese año, sino que se ha estado registrando en la última década permanentemente estas olas de calor. Se ha aumentado, se ha duplicado la cantidad de hectáreas que se incendian anualmente, y básicamente estamos en un riesgo permanente para convertir el sector productivo o sea, para la degradación del medio ambiente y la reducción de la capacidad productiva de Chile. El Centro de Cambio Climático Global de la Universidad Católica básicamente propone que se deban construir y manejar de mejor manera los embalses. Se tiene que mejorar la agricultura de precisión, innovar en lo que es el monitoreo biometeorológico para apoyar el riego tecnificado. Se tiene que estudiar la genómica y el desarrollo fenológico de nuevas especies de cultivos y de plantas endémicas para que sean más resilientes al cambio climático. Y esto es un desafío no menor. Se tiene que invertir mucho en ciencia, en tecnología, se tiene que innovar, se tiene que emprender, y justamente ahí es donde nosotros como ingenieros podemos aportar nuestro granito, ¿no? Podemos hacer un gran aporte. La proyección de este fenómeno de escala mundial, pero particularmente en Chile, es bastante serio. Nosotros podemos ver aquí en este gráfico superior derecho cómo la proyección cada 30 años va empeorando. O sea, del 2010 al 2040 tenemos el escenario actual y quizás un poco más severo, pero va cada vez peor. Van a haber fenómenos, anomalías atmosféricas, probablemente van a haber anticiclones, ciclones que nos van a golpear, dejando mucho más lluvia donde generalmente no llueve tanto. Van a haber pocas precipitaciones donde se supone que debería haber más precipitaciones. Va a impactar la hidroelectricidad, las actividades agropecuarias, va a afectar las zonas de manejo acuícola, y en definitiva va a impactar negativamente todos los sectores económicos, productivos y también incluso de actividades lúdicas como el turismo, etcétera, ¿no? Las olas de calor hoy en día se acentúan por la creciente urbanización también. Hay cambios de uso de suelo en Chile que están también perjudicando los acuíferos de superficie. Se consume más agua de la que antes se consumía en los lagos, en ciertas lagunas, etcétera. Y en algunos casos se retiene el agua de los ríos, se han instalado muchos más pozos, etcétera, y la actividad minera hoy en día usa mucha del agua, pero la actividad que más consume agua en Chile es la actividad de producción frutícola. Aproximadamente el 73% del agua total disponible en Chile la consume la agricultura, y un gran porcentaje lo consume la agricultura de exportación, lo cual representa un porcentaje alto del PIB agrícola y del Producto Interno Bruto del país, pero ¿a qué costo? Hay que ver justamente ese problema no solamente en el sector agrícola, sino cómo afecta eso a todo el país.
¿Qué alternativas tenemos para mejorar este problema? En el caso de la energía, justamente se presentan las energías renovables como una solución para poder superar el problema de la matriz energética, que todavía depende fuertemente de los combustibles fósiles. Y estas son fuentes que son inagotables, son fuentes que generan un menor impacto ambiental. En muchos casos requieren infraestructuras de gran envergadura. Actualmente todavía no han alcanzado precios altamente competitivos, a excepción de la energía solar y hasta cierta medida la energía eólica e hidráulica, pero está en el proceso de cambio. Eso inició hace 20 años. Las energías renovables se conocen desde hace mucho más tiempo, ¿no? Se tenía claridad de que se podían emplear desde hace siglos o incluso miles de años, ¿no? Como la energía hidráulica o la energía del viento, que se empezaron a utilizar hace miles de años, pero en el contexto de la era moderna, los energéticos renovables empezaron comercialmente a ser más atractivos hace apenas unos 15, 20 años atrás, y hasta hace unos 5 años logró un nivel de competitividad suficiente para poder penetrar rápidamente las matrices energéticas con la tecnología más moderna. La energía fósil todavía sigue siendo atractiva por digamos, desde el punto de vista de precio de mercado y la alta densidad energética que tienen estos energéticos. Así que no se avisora que van a desaparecer de golpe. No pretendamos que de aquí al 2050 va a haberse sustituido toda la energía fósil, o de aquí al 2070, por ejemplo, va a haber desaparecido esa tecnología. Muy probablemente va a ser un proceso lento. Se tiene que ir progresando en la incorporación progresiva de las tecnologías en base a energía renovable, pero con claridad en las políticas públicas y también la incorporación de nueva tecnología que nos permita justamente estudiar su aplicabilidad. La energía renovable generalmente se subdivide en convencional y no convencional. La convencional es la que se obtiene digamos, del recurso hidráulico, y la no convencional son estas nuevas tecnologías como la fotovoltaica, la del viento, la mini hidráulica o energía hidráulica de pasada, la geotermia, la energía marina, biocombustibles y otros. Estas son tecnologías que dependen de la escala de implementación. Así se va midiendo su precio de mercado, etcétera, ¿no? La forma como se implementan también mide el efecto que tienen en la matriz energética. Las energías no convencionales y toda forma energética deriva del sol. Así que en esencia la energía solar es la más importante en el planeta y en el universo entero, pero particularmente en la Tierra es la energía del sol la fuente primaria que más nos interesa, y particularmente en Chile es la que podría aprovecharse más rápidamente, ¿no? Hay mucho potencial energético en energía marina, por ejemplo, en energía del viento, pero la energía que está quizás a disposición y que es más rápidamente explotable es la energía fotovoltaica, sobre todo en el desierto de Atacama y en otras regiones del norte chico, por ejemplo, que se pueden explotar
fácilmente, sobre todo porque hoy en día hay mucha disponibilidad de tecnologías por ejemplo, en empresas que se dedican al rubro energético renovable. La energía solar se subdivide tanto para el aprovechamiento de calor como para el aprovechamiento de electricidad. Depende de la escala de implementación, así se puede distinguir entre las aplicaciones residenciales como las aplicaciones industriales. Por ejemplo, hay centrales de alta potencia por concentración solar que justamente permiten capacidades que superan incluso los 200, 300 megawatts de potencia instalada y que eso se traduce en un precio de mercado más competitivo. La energía eólica también es muy atractiva y en el mundo es la energía que ha logrado mayor crecimiento, mayor maduración y también hay mucha innovación tecnológica en cuanto a la mejora del diseño de las palas o álabes de estas turbinas, como se ve aquí en la tercera fotografía. Nosotros hemos también contribuido en el diseño de ciertas turbinas. Hemos estudiado en ingeniería mecánica mejoras en torno a la eficiencia, la respuesta aeroestructural de estas turbinas, el modelamiento del viento para la evaluación de potencial energético de ciertos sitios con relieve complejo y otras actividades que son necesarias para ir mejorando en este sector energético renovable. La energía marina es muy alta en todo el planeta y específicamente en ciertos puntos donde las olas marinas acarrean mucha energía, sobre todo, por ejemplo, en el sector sur de Chile hay mucho potencial energético marino y hay ciertos sectores, por ejemplo, cerca de Chiloé o en las angosturas de la región de Magallanes, donde se puede aprovechar muy bien esta energía, pero todavía hay que estudiar, por ejemplo, la batimetría que tiene la profundidad, la forma del suelo marino, donde justamente es posible integrar esta energía a las redes eléctricas, si se pueden utilizar plataformas flotantes o si se pueden instalar bajo el agua, las turbinas, depende del tipo de tecnología que se usa o que se desea emplear, así es justamente como se estudia el sitio y se determina qué capacidad puede instalarse. En Chile igual hay mucho potencial energético marino, pero también depende de la forma, de si está abrigado o no está abrigado el sitio, cómo son las anomalías del mar, por ejemplo, si hay muchas marejadas, los eventos cambiantes del mar, para poder salvaguardar la tecnología y que no se pierda. Justamente en esta área de energía marina ha habido varios desarrollos de empresas, como los esfuerzos hechos por la empresa Maestranza Diesel o JBA South Pacific Energy y otras que han construido, han fabricado e instalado tecnologías, pero muchas de estas se han perdido o no han funcionado de forma óptima justamente por estas anomalías del mar. Entonces se tiene que ver, se tienen que estudiar muchos aspectos para su aprovechamiento. La energía hidráulica es quizás una de las que mejor desempeño tienen. Aprovechan justamente los desniveles de la topografía o saltos geodésicos y convierten la energía potencial del agua en energía eléctrica a través de turbinas hidráulicas o en otras formas de trabajo
pueden generar torque para bombeo y otras formas de aprovechamiento. Hay dos formas principales, la de embalse, que son las que se consideran megaproyectos, y las de pasada, que hoy en día son cada vez más comunes, usan generalmente turbinas de impulso y andan siempre en torno a los de 10 a 20 megawatts de potencia. En algunos casos menos, pueden ser incluso algunos kilowatts, por decir algo, 50 kilowatts o 100 kilowatts. Depende de las necesidades de la comunidad, muchas veces son para comunidades aisladas o para alguna empresa en particular. Se aprovechan saltos de agua de 20, 30, 50 metros y hay formas también de canalizarlo, así como se ve en la fotografía superior derecha. Se instalan bocatomas, hay ciertos canales que conducen un porcentaje no mayor a 30% del río, por ejemplo, a un cuarto de máquina, luego de pasar por un sistema que filtra la arena, las piedras, los palos, y con eso llega el agua con cierta velocidad, se dosifica con un inyector el chorro a cierta velocidad, y al chocar con los álabes de la turbina hace girar el eje, y conectado con un generador eléctrico produce una potencia eléctrica. Esta es una de las energías de menor impacto ambiental y es altamente recomendable para, sobre todo, proyectos de mediana y gran escala. La geotermia también es una buena opción. Es energía que está en la corteza terrestre, energía calórica sobre todo. El problema es que muchas veces se tiene que aprovechar solamente a nivel de superficie por el costo de la perforación de pozos geotérmicos. Es decir, los pozos geotérmicos tienen generalmente una profundidad de 1000 a 3000 metros, incluso más, para poder tener ganancias térmicas suficientes que produzcan vapor, ya sea vapor seco o vapor sobrecalentado. Hay expertos que pueden orientar, digamos, la búsqueda de los mejores sitios, y el potencial energético de estas plantas puede ser bastante alto, pero la inversión, al igual que en otros tipos de tecnología, es alto. Entonces hay que justamente estudiar bien si es viable o no es viable, sobre todo en el aspecto económico. Si se instala cerca de un volcán, si se instala cerca de un centro geotérmico, es mucho más fácil, ¿no? Eso está claro. Donde hay geysers, etcétera, ahí donde se podría aprovechar de mejor manera, sin necesidad de perforar tan profundamente. Pero no es en todos lados que se puede instalar una planta de aprovechamiento geotérmico. Y la bioenergía, existen múltiples formas de aprovecharla. Hay biomasa agrícola, maderera, pesquera, o incluso residuos alimentarios que se pueden transformar en diferentes tipos de combustibles, sean estos gaseosos, líquidos o incluso sólidos. Y hoy en día también se está pensando en el aprovechamiento de biomasa acuática, ¿no? Micro, macroalgas que se cultivan en ciertas áreas de manejo con el propósito de luego aprovecharlas no solo para la industria farmacéutica, cosmética, alimenticia, sino también para propósitos energéticos. ¿Cuál es la ventaja del uso de la biomasa acuática versus la terrestre? Es que la biomasa acuática se reproduce entre 5 y 7 veces más rápido que la biomasa terrestre. Eso obviamente que es una gran ventaja en términos económicos, ¿no? Tecnológicos y económicos. Y por otro lado, la biomasa terrestre tiene la dificultad de confrontarse o de contraponerse con la seguridad alimentaria. El uso de suelo,
la explotación o degradación de los suelos, mejor dicho, ha sido un tema de permanente debate y controversia desde hace muchos años en torno a cómo aprovechar la biomasa para la producción de biocombustible. En ese sentido ya hay muchos planteamientos, muchas ideas de cómo resolverlo, pero se ha evidenciado en países donde se ha producido a gran escala, como Brasil, India y otros, que se degrada mucho el suelo, pierde su fertilidad y también el consumo hídrico es muy intensivo. En el caso de producción de palma africana, maíz u otros que sirven para producción sobre todo de biocombustibles líquidos. Uno de los sectores que más consumen estos biocombustibles son el de transporte, pero si me preguntan a mí, yo estoy más inclinado por la electromovilidad que por el consumo de biocombustibles para transporte. Yo creo que hay que pensar bien en cuáles son los orígenes de esta biomasa primero antes de impulsar digamos una alternativa energética en base a estas materias. De todas maneras, es una de las alternativas plausibles y en algunos casos, sobre todo cuando son refinados, como los pellets, las briquetas, en el caso de los biocombustibles sólidos, se puede tener como una buena alternativa. Los biocombustibles gaseosos son también muy buenos en el sentido que contaminan mucho menos y se aprovecha como un subproducto toda esa biomasa residual, así que en términos económicos también es muy viable. El otro concepto es o dos conceptos son la conservación y eficiencia energética. Esto va de la mano y es mutuamente reforzable con las energías renovables. Es importante entender que la conservación energética lo que promueve es el cambio de hábitos. Tenemos que definir formas de reducir nuestro consumo, generar el mismo trabajo, producir la misma cantidad, pero reduciendo el consumo energético o simplemente cambiando ciertos hábitos y algunas políticas públicas. Por ejemplo, si nosotros estamos cocinando, deberíamos mantener cerrada la puerta del refrigerador. En lugar de estar sacando, por decir algo, una olla o lo que sea y dejar la puerta abierta, eso consume más energía de lo que debería, etcétera, ¿no? Uno debería mantener las luces apagadas en las habitaciones donde no se está consumiendo o no se necesita la luz prendida, etcétera. Uno debería mantener esos hábitos siempre presentes para consumir o conservar mejor la energía. Y la eficiencia energética sería la reducción de ese consumo energético, sobre todo de fuentes primarias y también secundarias como la electricidad, para diferentes actividades. Hay hoy en día un etiquetado especial para muchas tecnologías, sobre todo línea blanca, que uno debería revisar antes de adquirir uno de esos electrodomésticos. Esta etiqueta es la que les indica a ustedes el nivel de eficiencia energética en el que está la tecnología que van a comprar. Generalmente, hoy en día se venden mucho las de eficiencia A o de categoría A o incluso B. Rara vez van a encontrar alguna de las categorías menos eficientes. Pero igual hay que estar monitoreando eso para comprar tecnologías más eficientes energéticamente. Volviendo un poco atrás, aquí en este cuadrito de la derecha ustedes pueden ver cómo se comparan, por ejemplo, soluciones de iluminación convencional y de bajo consumo o LED en relación a la potencia que estas consumen para generar una cantidad de luz o de lúmenes determinada. Nosotros antes utilizábamos prácticamente en todo ámbito las
las bombillas o lámparas incandescentes, y estas generaban muchas pérdidas para producir, pérdidas calóricas, etcétera, o eléctricas para producir una cantidad de luz. Lo mismo se puede lograr con una LED, por ejemplo, y es significativamente menor el consumo energético, y eso se traduce obviamente en un ahorro significativo a nivel de costos, ¿no? de operación, etc. Lo otro que quería mostrarles era este recuadro inferior derecho que compara las tecnologías de combustión. Aquí se ve cómo las chimeneas convencionales, las salamandras o incluso las boscas a leña producen muchas veces más, cientos o miles de veces más contaminantes, particularmente los gases de efecto invernadero, en comparación con soluciones de calefacción más eficientes y menos contaminantes, como son los calefactores eléctricos o los de gas natural, incluso los de pellets. Miren cómo uno simplemente por reconvertir tecnológicamente una bosca de leña a una de pellets o de briquetas puede reducir significativamente varios órdenes de magnitud la contaminación. Eso yo lo tengo probado en mi casa, tengo una bosca de pellets y no solamente contamino menos, sino que estoy ahorrándome dinero en el combustible, que durante todo el invierno yo no gasto más de 120.000 empiras, perdón, pesos. Y eso es importante en términos del payback que uno puede lograr, porque sí se gasta un poco más en la tecnología, en inversión inicial, pero se recupera rápidamente en combustible. Para que vayan estudiándolo como una alternativa para ustedes. La eficiencia energética tiene soluciones en términos de iluminación, electrodomésticos, incluso medidores inteligentes en los que ustedes pueden administrar la energía en el recinto. La administración energética o gestión energética no solamente es para escala industrial, donde hay sistemas automatizados con SCADA, sensores en las máquinas que les pueden indicar dónde se está consumiendo más, etcétera, sino también se puede implementar a nivel residencial, y eso es importante para que ustedes puedan incluso saber cuándo, en qué momentos están consumiendo más, que tracen como una curva de demanda de su propia casa, y así pueden administrar mejor el uso de los electrodomésticos, desconectarlos cuando no se están ocupando, etc. El aislamiento de paredes y pisos es importante también para reducir el consumo y para conservar también, por ejemplo, el calor dentro de los recintos, el orientar correctamente las viviendas. Si, por ejemplo, tienen oportunidad de construir una vivienda desde cero, lo mejor es aprovechar la luz o la iluminación natural y la radiación solar para calefaccionar el recinto, etc. Solamente quiero, ya que se está extendiendo mucho la presentación y debo ir terminando, solamente quiero mostrarles este gráfico inferior derecho donde Chile, al igual que Brasil y el resto del mundo, se ubica entre las naciones de economías emergentes que tienen cierta producción de riqueza a nivel del Producto Interno Bruto, y consumen cierta cantidad de energía, digamos, anda en torno a los 4.000 kilowatt-hora per cápita de consumo energético para producir aproximadamente unos 12.000 dólares o en torno a los 15.000 dólares per cápita, ¿no? de riqueza. Pero viendo el otro extremo, vemos como Estados Unidos produce 3 veces eso, pero consume una cantidad impresionante de energía, equivalente a 3 veces lo que consume Chile. O sea, produce mucha más riqueza, pero a un costo energético altísimo. ¿Qué tal si nos
tratamos de igualar al Reino Unido o a otros países desarrollados que producen una riqueza equivalente, muy cercana a la de Estados Unidos, pero con la mitad del consumo energético, o menos, menos de la mitad del consumo energético. Justamente a eso es a lo que hay que aspirar, incorporar tecnología más eficiente, quizás a un costo un poco más elevado, costo inicial más elevado, pero que ayude al medio ambiente a recuperarse de todo este calentamiento global que hemos producido con las emisiones de dióxido de carbono. Se puede producir mucha riqueza. Claro que esto es un indicador numérico. Hay muchas cosas que están detrás, políticas públicas, etcétera. Incluso sensibilización, educación, pero esto es una realidad. Hay muchos países que han entendido, algunos países que han entendido este proceso y que se puede producir gran cantidad de riqueza sin perjudicar el medio ambiente, y para eso justamente han implementado políticas para introducir las energías renovables, descarbonizar su sector productivo industrial, etcétera, ¿no? Y transporte. Y de esa manera se logra este efecto que es benéfico para todos. Bueno, me voy a saltar esta parte porque para respetar justamente el horario, la cogeneración es una buena opción a nivel industrial. Sirve para producción de electricidad, para sobre todo producción de electricidad y calor, y también en algunos casos se puede capturar el CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero que más perjudica el medio ambiente. Y el gran beneficio en términos productivos y económicos es que las plantas por separado, digamos, que generan por separado la electricidad y el calor, habitualmente andan en torno a los 50-60% de eficiencia, pero cuando se reconvierten a cogeneración, aumentan entre 85 y 90% su eficiencia. Eso es un cambio importante y justifica una inversión que luego va a tener una vida útil quizás de 25, 30, 50 años, dependiendo del mantenimiento, el repotenciamiento, etc. Pero en definitiva se justifica por que finalmente se está aprovechando mejor la energía, se consumen menos combustibles y se tiene un payback energético y medioambiental en el corto y mediano plazo. La electromovilidad hoy en día es una realidad en Chile, gracias a Dios. Tenemos una política clara en términos de introducir digamos, una cantidad de buses y sobre todo para transporte público interurbano, perdón, en la ciudad, en base a buses eléctricos y también híbridos en algunos casos, pero sobre todo eléctricos, con la instalación y habilitación de estaciones de carga. Chile es uno de los países más avanzados en la incorporación, en la compra de estos buses. En comparación con otras ciudades importantes, es el que más ha avanzado y tiene todavía mucho más trabajo. Yo creo que el trabajo de los investigadores en la Universidad de Santa María y de otras universidades ha aportado enormemente y yo los quiero felicitar. Yo creo que es un excelente trabajo y hay que seguir implementando todas las investigaciones que se derivan en innovaciones para este sector. Y por último, el almacenamiento energético. Yo siento que aquí es donde está el talón de Aquiles para el sector energético y particularmente las energías renovables. ¿Cuánta energía necesitamos? ¿Cuánta capacidad de almacenamiento tenemos? Esas son unas preguntas fundamentales que deberíamos hacernos para poder proyectar adecuadamente nuestra matriz energética. Ustedes se fijan aquí en este gráfico superior derecho. En todos los países desarrollados,
se está proyectando un aumento de la capacidad de almacenamiento de una forma importante. Entre esos, China, Estados Unidos son los que más van a invertir en almacenamiento energético. Obviamente que hay diferentes formas de almacenar. Hay pilas de hidrógeno, hay bombeo hidroeléctrico, aire comprimido, sales para almacenamiento térmico, etcétera, ¿no? Supercondensadores. ¿Cuál de estos vamos a elegir para nuestras aplicaciones? Depende de la escala de tiempo con la que vamos a reutilizar la energía, la cantidad de energía que pretendemos almacenar. Si es una cantidad de energía importante y utilizamos, por ejemplo, el recurso hidroeléctrico, esta es una buena forma de almacenar y que se justifique económicamente, ¿no? En términos de reconversión a hidroelectricidad que puede competir en precio. Si son cantidades de energía más pequeñas, quizás para una empresa, se puede pensar en pilas de hidrógeno o supercondensadores, etcétera, que justifiquen justamente la inversión. Todo depende de cómo queramos emplear esta energía, en qué periodos, etcétera. El costo-beneficio es uno de los criterios importantes, pero también la forma como se almacena y el impacto medioambiental. Incluso si hay disponibilidad de equipos o de profesionales que van a ayudar en la instalación y mantenimiento de estas tecnologías. Porque si no hay soporte técnico, muchas veces es difícil el continuar operando con esas formas de almacenamiento. Imagínense que ustedes utilizaran, no sé, pilas de hidrógeno y se daña el sistema y no hay nadie en el país que resuelva ese problema. Se tiene que traer gente, o sea, contratar a una empresa del exterior. Muchas veces se tardan en llegar los insumos, las refracciones, etcétera, y eso muchas veces se convierte más en un problema que en una solución. El almacenamiento energético es clave para que las soluciones energéticas sustentables puedan ingresar al mercado y que brinden soluciones a este proceso de cambio climático y crisis energética en el que nos encontramos. Así que hay que poner ahí un acento en este tema o subtema para innovar, para estudiarlo más y para contribuir como ingenieros sansanos. Bueno, les quiero agradecer su atención. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla en el tiempo que nos resta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su exposición. Tenemos una pregunta para usted. Profesor, en nuestro país desde 2016 que existe una nueva política energética nacional. ¿Cuál es la evaluación, que usted hace de su implementación en la práctica? Considerando además que este plan contempla metas que deben cumplirse dentro de un periodo establecido. Muchas gracias, Paulina, por la pregunta. En relación a las políticas energéticas o políticas públicas de este sector, considero de que las metas están muy bien pensadas en primera instancia. Considero de que se han cubierto prácticamente todos los aspectos importantes a considerar para ir mejorando este escenario adverso, para ir quizás reconvirtiéndonos a las energías renovables, pero siento que las metas son un poco ambiciosas. Es bueno soñar, ¿no? Es bueno aspirar a lo mejor que se pueda, pero con el ritmo con el que se está avanzando en términos de la penetración de energías renovables, siento de que no vamos a lograr lo que se propuso en ese momento. Sueno quizás pesimista en ese sentido, pero
quizás lo que nos deberíamos poner como tareas es, así como una tarea periódica, es revisar esa política energética cada 10 años, hacerle los ajustes que se necesiten para poder lograr esas metas que nos propusimos. Eso ya está considerado en los programas de implementación de la política energética, pero lo que yo indico es que vamos a tener que redefinir quizás las metas, ¿no? Por ejemplo, si de aquí al 2030 no hemos logrado digamos, la penetración que se aspira lograr al 2035, deberíamos redefinirlo. Pues se pretende lograr el 50% de la penetración de energías renovables en la matriz de generación, y eso es una reconversión importante, ¿no? Se tienen que sacar muchas plantas a carbón, se tienen que básicamente ir reduciendo significativamente el consumo de petróleo o de derivados del petróleo, y eh, pasa por muchos aspectos económicos, tecnológicos. El mercado no sé si está totalmente alineado con esta política energética. Probablemente si encuentran una justificación económica, sí va a acelerarse el proceso, pero yo soy un poco escéptico en ese sentido. Hay que seguir trabajando, revisando y proponiendo soluciones, sobre todo tecnológicas e innovación, basadas en innovación y investigación. Pero siendo realistas, vamos a tener que redefinir las metas, creo yo. Ojalá que se cumplan. Espero yo que el 2035, que faltan apenas 15 años, se logre el 60% perdón, el 50% de la penetración de energías renovables. Ojalá, pero no sé. Eh, lo veo un poco lejos todavía. Perfecto, profesora, agradecemos su respuesta y también su participación en esta charla. Les recordamos que pueden Muy revisar bien. nuestra cartelera de actividades para el mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en nuestro sitio www.usm.cl. También pueden revisar nuestras redes sociales. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Saludos cordiales. Un abrazo. Hasta pronto.